que apacentará mi pueblo Israel. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, Rey y Señor del universo, venimos como siempre a este lugar, en la comunión cristiana, a adorarte y a proclamar tu gloriosa majestad. Venimos también a proclamar tu santo y poderoso evangelio, y venimos también, Señor, a escuchar atentamente tu palabra, porque sin duda que tú traerás maravillas a nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo, Señor, ha de reconfortar con tu palabra nuestros corazones, de tal manera que podamos entender nuestros propósitos de nuestras vidas en este tu reino. Te rogamos pues que tu Espíritu Santo haga esa obra en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy es un día no desconocido para muchos. Es el día 6 de enero, popularmente conocido como el Día de los Santos Reyes. Sin embargo, tenemos que aclarar que tanto en la liturgia papista como en el calendario de los reformados, el día 6 de enero no es conocido como el Día de los Santos Reyes, sino como el Día de la Epifanía del Señor. Si ustedes ingresan a la página web del Vaticano, ustedes verán que no dice Día de los Reyes, dice Día de la Epifanía del Señor. Lamentablemente, en la liturgia papista, esta fecha también ya se ha diluido debido a las tradiciones que han superado incluso su propia doctrina. Y por otra parte, ¿por qué no mencionarlo? Entre los presbiterianos, minados por el evangelicalismo, la Epifanía del Señor ha sido enterrada y, por qué no decirlo, hasta ignorada. La Epifanía, sin embargo, era una de las 3 fiestas más importantes de la iglesia de los primeros 3 siglos. O sea, año 100, año 200 y año 300. Es decir, entonces, que la iglesia apostólica y también la patrística ya celebraban la Epifanía del Señor. Desde los primeros 300 años ya se venía celebrando la Epifanía del Señor. La Reforma del siglo XVI se empeñó en reformar todo lo que los papistas habían deformado. Pero lamentablemente en México el Evangelio no fue traído primeramente por reformados, sino por evangelicalistas, que vieron estas festividades como exclusivas de la iglesia papista. Aún hoy en día se cree que los catecismos son de la iglesia católica y que nosotros los estamos imitando, cuando históricamente sabemos que es al revés. Los primeros que crearon los catecismos fueron los reformados, con Martín Lutero. Y ellos 30 años después, en su concilio de Trento, acordaron entonces elaborar también un catecismo, cuando ya había catecismos en toda Europa. El tema de hoy entonces es la Epifanía del Rey a los gentiles. Y vamos a tratarlo de explicar de 3 maneras. En primer término vamos a hablar del origen histórico, para que nos contextualicemos. En segundo lugar, ¿cuál es el significado de la Epifanía del Señor? Y en tercer lugar, ¿cuál es entonces la relación de la Epifanía con la adoración cúltica? Y por qué no decirlo, más propiamente, con el culto presbiteriano. Pasemos entonces al primer punto. Sobre la base histórica de la Epifanía, muy breve por cierto, tendrá que ser. La palabra Epifanía viene del griego epifaneia, que se traduce como manifestación o aparición. Esta palabra epifaneia sirve para indicar la revelación de algo que estaba oscuro y que ahora se puede ver. Esta palabra tiene su raíz en otros 2 vocablos griegos. La preposición epi, que significa estar por encima de algo. Y la otra palabra es el verbo faino, que traducido significa darse a conocer, hacerse visible, revelarse o mostrarse. También puede traducirse como manifestarse.
Todas estas ideas tiene la palabra faíno y finalmente la compuesta epifanía. La epifanía nos da la idea de una manifestación sobrenatural, una revelación milagrosa. Esta es la misma raíz que se usa en la tradición griega del Antiguo Testamento para referirse a las manifestaciones de Dios. Por ejemplo, Génesis 18, cuando Dios se revela a Abraham. 18:1, si alguno nos ayuda y lo lee, por favor. Génesis 18:1. Después se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Va a ser un buen esgrimista este esforzador. ¿Sí? Después dice, se le apareció. Esa palabra en hebreo es la misma en Epifanía, tiene la misma correspondencia, y esa es la misma idea, se le apareció. Entonces, Cristo se le apareció a los magos, no los magos a Cristo. Tenemos que tener eso muy bien claro, que fue una gracia de Dios, que fue una misericordia de Dios. Ya se había revelado a los pastores, ya se había revelado a los líderes, ya se había revelado a su pueblo. Ahora el Señor se iba a revelar a los gentiles. Estos magos representaban a todos aquellos que no éramos de esas 12 tribus de Israel. Y en su gracia entonces se estaba manifestando ahora a todo el resto del mundo. La Epifanía entonces es la manifestación de Dios al mundo entero. Ahora ya no solamente era algo exclusivo de los judíos. Todo el mundo debía saber que Dios amó tanto al mundo que lo envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Esto lo tenía muy bien presente la Iglesia Apostólica, de tal manera que este legado lo pasaron a la Iglesia Patrística. Los cristianos del siglo II y siglo III, ya estamos hablando de otros años 300 y año 400, ellos veían tanto el bautismo del Señor como su transfiguración de igual modo que las apariciones o manifestaciones para su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, es decir, eran epifanías del Señor. Pero en el centro de todo esto se encontraba la convicción de que Jesucristo mismo era la principal manifestación, es decir, la epifanía de Dios para su pueblo. Dios revelándose a través de su Hijo Jesucristo a su pueblo. Ellos no tenían duda. Corren los años y nos encontramos ahora en los siglos IV y V, es decir, año 500 y año 600. Para esta época, a las fechas, a los días que iban alrededor de la Epifanía, se empezaron a agregar historias del nacimiento de Cristo. Y entonces se empezaron a conformar alrededor de la celebración de la Navidad. De manera que después apareció la celebración de la Navidad. Primero fue la Epifanía y luego la Navidad. Tómese nota. ¿Sí? Y el tiempo siguió andando y entonces entraron a la escena los llamados Reyes Magos. Y estos empezaron a convertirse en el centro de los cultos de Epifanía. Y surgieron varias leyendas alrededor de estos legendarios personajes. Pero ya estamos muy alejados. Ya estamos 700 años después. ¿Qué sucedió? Bueno, dentro de todo esto empezaron a surgir algunas leyendas. Por ejemplo, San Agustín y Crisóstomo sugirieron que los Reyes Magos, los llamados Reyes Magos, eran 12. Nótese que el Evangelio de según San Mateo no menciona cuántos eran. Podía ser legión, ¿sí? Podían ser 5, podían ser 10. La Escritura no dice cuántos eran. Por eso empezaron las especulaciones. Agustín dice, pues eran 12 como los apóstoles. Crisóstomo también fue de la misma opinión. Recalcamos entonces que la Escritura no menciona cuántos magos eran. Ni siquiera asegura que eran reyes. No dice la Escritura que eran reyes. ¿Lo quieren ver? Me espero.
¿verdad que no dice que eran reyes? No, no dice que eran reyes. Simplemente los llama sabios, que eso es lo que quiere decir mago, sabio, científico, académico. Y así llegamos al siglo VI, estamos hablando de 700 años, cuando se dedujo, por deducción, que eran tres, por deducción, no por declaración escritural. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Por los regalos que se mencionan: oro, incienso, mirra. Uno llevó oro, otro incienso, otro mirra. Pero igual, hermanos, uno mismo podía haber llevado 3, otro podía haber llevado 2, otro a lo mejor 1 o también 3. Pero coincidieron en alguno, a lo mejor los 3 llevaron oro, pero uno solo llevó incienso, u otro llevó el otro. Pero eso no, que mencione estos 3 regalos, no es categórico para decidir que eran 3 reyes magos. Pero no contentos con esto, empezaron a idear nombres. Dijeron que uno se llamaba Gaspar, que otro Melchor y que otro Baltasar. ¿Dónde está, hermanos? Aquí. La escritura no menciona ningún nombre. Más tarde se fueron añadiendo detalles. Por ejemplo, se empezó a mencionar que Gaspar tenía 20 años y que era rey de Tarso. Y por tanto se le suponía, de un físico indoeuropeo, o sea, medio canelito, o casi café con leche. Baltasar se dice que tenía 40 años y era rey de Etiopía, por lo tanto se suponía que era negro. Pero eso era un supone, hermanos. Melchor se decía que tenía 60 años y que era rey de Arabia, y así sucesivamente. Pero no es la única historia que existe, hermanos. En Italia hay otra tradición. Si ustedes le pegan al melate y van a Italia, vayan a Milán. En la ciudad de Milán reclaman para ellos el origen de los Reyes Magos. Durante siglos en Milán se refirieron a los Reyes Magos con el nombre de Eleuterio. ¿Alguno de ustedes se quiere llamar Eleuterio? Que otro de los reyes se llamaba Rústico y otro de los reyes se llamaba Dionisio. Y por ahí surgieron otros nombres árabes que de plano no me los alcancé a aprender de memoria. Su historia, entonces, hermanos, está envuelta en misterio. Se dice que tal vez ni siquiera eran reyes, sino solamente hombres ricos. Hoy en día se exhibe en la Basílica de San Eustorgio, ¿sí? Si le pegan al melate, pues ahí nos invitan, nomás somos 2 ya, ¿sí? Ahí nos invitan para que vayamos a ver el nicho donde están los huesos de los 3 Reyes Magos. Ya no les cuento toda la historia, hermanos, porque me llevaría aquí otros 15 minutitos para decirles cómo llegaron los huesos, en qué batalla, y bla, 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 y qué obispo, y eso lo dejamos para otro día. Pero si ustedes llegan a esta basílica de San Eustorgio, van a encontrar una vitrina con los huesos y una leyenda que dice Sepulcrum Trium Magorum. Lo que se supone son los restos de los 3 llamados Reyes Magos. Y así se siguieron tejiendo historias. Puesto que los magos trajeron regalos, se comenzó entonces con la tradición de intercambiar regalos entre los cristianos el día 6 de enero. No para los niños, ¿me oyeron? Los regalos eran entre los cristianos. Como podrá notarse, recibir regalos no era exclusivo de los niños. Todos los cristianos se daban regalos unos a otros en intercambio. Hoy esta práctica ha cambiado. El intercambio entre adultos se hace en la temporada de Navidad y el 6 de enero se hacen regalos a los niños. Pero es tradición, no mandamiento, hermanos. Nótese bien eso. También se ha agregado la rosca de Reyes, con muñecos dentro del pan. Y entre el jueguito y la chanza, y hay que te tocó el muñequito, y hay que te tocan los tamales. No, hermanos, si les tocó muñeco, aviéntenlo a la basura, punto. Y si quieren comer tamales, pues vayan a Coyoacán, seguro que van a encontrar allí.
No necesitan inventar el 2 de febrero. ¿Sí? Pero las tradiciones se fueron agregando. ¿Sí? Insisto, todo esto no es más que pura y mera especulación. ¿Y todo esto por qué? Debido al alejamiento de la palabra de Dios y por la ignorancia de la verdadera y sana doctrina cristiana. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? No mentirás. ¡Qué mentirosos son algunos padres! Y yo espero que del Mesías no. ¿Ya le hiciste tu carta a los reyes? Te trajeron esos juguetes de los reyes. Padres mentirosos. Porque la Biblia dice, no mentirás. No tenemos que mentirle a los niños. Ya están los papás con el globito, no sé dónde salió eso, y la cartita. Lástima, no me di cuenta. Mi esposa me comentaba que ahí en nuestro patio aterrizó un rey mago. Un globo con la cartita para traérselos. Y el niño ilusionado ahí dejó ir su globito, ¿verdad? Y toda la cosa. No, hermanos. Todo esto son puras especulaciones. ¿Por qué? Porque hay un alejamiento de la palabra de Dios. Y esa es entonces nuestra tarea. Por eso proclamamos el Evangelio, para traer a la luz la verdad del Señor. Ahora, dejemos las tradiciones, porque hay muchas, hermanos. Todavía hay muchas más cosas que decir de esto. ¿Qué es el significado entonces de la Epifanía? Este es nuestro segundo punto. Bueno, al respecto vamos a decir 3 cosas de lo que significa la Epifanía para nosotros como cristianos. Primero, los magos sencillamente eran estudiosos de la astrología, que hoy en día se le conoce como astronomía, la ciencia que estudia los astros y sus leyes que los rigen. Hoy los astrólogos son unos charlatanes, que Piscis, que Leo y que bla bla bla. Los magos u hombres sabios vieron en la estrella un brillo mucho más espectacular que el que estaban acostumbrados a ver, por lo cual concluyeron que un personaje muy importante estaba por nacer y dedujeron que se trataba de un rey. Por eso preguntaron en el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Llegaron a preguntar por el rey. ¿Sí? Nótese bien eso. Y dan la explicación: porque su estrella vimos en el oriente y venimos a adorarle. Nótese, fue puro cálculo científico. Fue una observación de la naturaleza. Fue una observación y reflexionar de la creación. ¿Hecho? No lo pierdan de vista, porque no se vayan a marear con los demás puntos. ¿Sí? Entonces, ¿vieron un eclipse? Ah, pues sí, es un eclipse. Hecho científico, hecho concreto. Punto. Eran científicos. 2. Nuestra atención debe estar en la palabra de Dios. Nótese que los sabios son atraídos por la palabra de Dios manifestada en la creación. Si leemos cuidadosamente la palabra de Dios, notaremos que ella misma revela que se manifiesta de distintas maneras. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Una cascada le dice a otra cascada, está usando la palabra, el verbo. Y entonces Dios nos habla a través de la creación. Pablo dice a los romanos, porque su eterno poder y deidad son claramente visibles. ¿De qué está hablando? De la creación. Nuestro catecismo, el catecismo mayor, dice, ¿cómo podemos saber que hay Dios? Y la respuesta que el catecismo da dice, por el testimonio de la conciencia, por el testimonio de la creación, por el testimonio de la palabra y por el testimonio del Espíritu Santo. Entonces la creación es la revelación de Dios, es la palabra creadora de Dios. Dios había hablado a los magos a través de la palabra creacional, a través de la creación de la palabra estructural, pero no es suficiente. Fueron llevados, fueron confrontados con la palabra escrita. Porque cuando llegaron a Belén, preguntaron, ¿dónde está el rey? Y de inmediato entonces
que sacan el rey Herodes, y que sacan los sacerdotes, y que sacan los escribas allí, su enciclopedia británica, ¿no? Ah, no, hoy es el Wikipedia, eso ya pasó de moda, ¿verdad? O sea, Wikipedia, espérame, y internet, ¿no? ¡Pum! Ahí está la respuesta. ¿A dónde los llevaron? A las escrituras. A las escrituras. A las escrituras. Tenemos que ser confrontados. Entonces, esto es lo que debemos de notar. Que Dios se le revela a través de la palabra creacional, pero no es suficiente, y los atrapa y los trae a la palabra escrita. Es decir, que así como la palabra también es, la creación es palabra de Dios, Dios igualmente habla y llama a través de su palabra creacional. Y en esta ocasión llamó a los magos y lo hizo a través de la naturaleza, por medio de una estrella. Pero la palabra creacional no fue suficiente, por lo que los magos fueron reorientados y remitidos a la palabra de Dios manifestada en las Escrituras. Pues nótese que los sacerdotes y escribas consultaron en la palabra escrita de Dios, en Miqueas 5:2, donde el profeta declaró: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor de Israel. Y además, los sabios adoraron la palabra de Dios hecha carne. Ahora ya vean 3 manifestaciones de la palabra. 1, palabra creacional, la estrella. 2, palabra escritural, las citas, Belén, Miqueas 5:2. 3, la palabra autoritativa. ¿Quién es la palabra autoritativa? Cristo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En el bautismo del Señor: este es mi Hijo amado, a él oíd. En la transfiguración en el monte, la nube otra vez vuelve a hablar: este es mi Hijo amado, a él oíd. Colosenses: toda autoridad ha sido dada al Hijo. Y luego en Juan 1 dice: en el principio era el Verbo, palabra. Y el Verbo era con Dios, palabra. Y el Verbo era Dios, palabra. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Cuál es esa carne? Cristo. ¿Cuál es esa palabra? Cristo. Él es la palabra de Dios, el Verbo, la palabra autoritativa. Entonces ya vean las 3 manifestaciones de la palabra: palabra creacional, palabra escritural y palabra autoritativa, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios los trajo. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vean, los gentiles fueron atraídos por la palabra creacional, impactados por la palabra escritural, y entonces caen de rodillas y adoran a la palabra autoritativa. Porque entonces dice que vinieron y le adoraron. En tercer lugar, debemos de aclarar que el personaje central de la Epifanía es Cristo, no los Reyes Magos, no la rosca, no los tamales. Además, hermanos, hoy nada más pregunten a cómo están las roscas ahora. Ay, no, pero tiene que ser ahora porque la chamaquita está de berrinchuda. Y oye, tiene que ser de Sambor, o del Globo, o de no sé dónde. Imagínense si yo le ofrezco la rosca de la panadería de mi pueblo, me la avienta por allá. No. Los magos habían dependido solo de sus conocimientos, pero al llegar a Judá fueron remitidos a la palabra escrita. Y como la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, les fue concedida la fe para adorar a Jesús. Porque solamente por fe se puede ver a Jesús, el Hijo de Dios. Y aún así, la fe no es algo que brote espontáneo del hombre. La fe no es un atributo humano. La fe es un don de Dios. Por eso Cristo siempre estará oculto para los hombres que viven en pecados y miserias. No pueden ver al Cristo. En cambio, para los cristianos, Cristo es la epifanía de Dios. Miren ustedes,
Mateo 16. Y concentrémonos en dos versículos de este capítulo 16. El versículo 16, Mateo 16, el versículo 16 y el versículo 17. Recordarán el contexto. Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? Y la respuesta de ellos: pues unos que un profeta, unos que este, unos que lo otro. Pero después Jesús se dirigió directamente a ellos en el versículo 15 y les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora vean la respuesta del Señor: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Es por revelación, hermanos. Eso significa epifanía, que Dios se le ha revelado a usted, y usted pudo ver al Cristo, el Hijo de Dios, en el único en el cual podemos ser salvos. Fuera de Él no hay salvación. Esa es entonces la manifestación, y ese es el significado de la epifanía. Ahora vamos al tercer punto y último. ¿Cuál es su relación de la epifanía con el culto cristiano y más propiamente con el nuestro, con el presbiteriano? Si somos fieles seguidores de la Iglesia de la Reforma, como ella lo fue de la Iglesia antigua, entonces debemos comenzar por recuperar nuestro legado histórico litúrgico. Y por lo tanto, la celebración de la Epifanía deberá ser un tema de nuestro calendario litúrgico. Y sobre todas las cosas, téngase presente que el tema propio de la Epifanía es la manifestación de Cristo Jesús a los gentiles, y no la adoración de los llamados Reyes Magos. Incluso existe una iglesia en nuestro camino de regreso a casa, casi llegando al Peñón, sobre el Boulevard Aeropuerto. No se llama Boulevard Aeropuerto, es Río Consulado. Es el circuito. Es el que ustedes dijeron, el circuito. Cuando van bajando así el Peñón, ahí está una iglesia. Esa iglesia se llama Los Tres Reyes Magos. Así que si quieren ir, a ver, a dejar su cartita ahí. ¿Sí? Pero la iglesia presbiteriana debe recuperar el calendario litúrgico y no debe pasar por alto la celebración de la Epifanía. Si nuestra adoración no toca el alma, ni la exposición de las Escrituras no encuentra una nota de respuesta en el corazón de los cristianos, si el pueblo de Dios no es movido a la obediencia, entonces cada una de nuestras celebraciones serán fiestas huecas y sin significado. Se parecerán a los espectáculos de los paganos. Los espectáculos de ellos son puro jolgorio de música, baile y comida y borracheras, pero sin significado ni trascendencia. La palabra, cuando se predica para que surjan cosas maravillosas de las Escrituras. ¿O no este fue el testimonio de los caminantes de Maús? Cuando el Señor les empezó a exponer las Escrituras desde Génesis hasta donde iban, ¿qué dicen los caminantes de Maús? ¿No ardía nuestro corazón? Si la palabra de Dios expuesta no hace impacto en nuestro corazón, inútiles son nuestras celebraciones. Tiene que llegar a nuestro corazón, tiene que llegar al tuétano de nuestros huesos. Por eso este era el clamor del salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La Epifanía, como una manifestación de Dios, debe ser también una revelación personal. Cada uno de nosotros, en forma particular, debe poder decir como el apóstol San Pablo: me apareció a mí. ¿Sí? Al último dice: como un abortivo me apareció a mí. Y caer de rodillas arrobados ante la gloriosa majestad divina del Verbo de Dios y exclamar, como lo hizo Santo Tomás:
Señor mío y Dios mío. O el propio San Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Si la palabra no hace eso en nuestras vidas cada vez que venimos aquí, si la palabra no hace ese eco en nuestros corazones, de veras, es hueca nuestra adoración, es hueca nuestra presencia, es hueca nuestra alabanza, hermanos. Porque tiene que haber cambios, transformaciones en nuestras vidas. Y una de las evidencias de una verdadera fe es la obediencia. Que quede claro entonces, en la celebración de la Epifanía, recordamos que Dios se ha manifestado y se sigue manifestando a su pueblo escogido. Después de todo, esto es lo que significa Epifanía, la manifestación. Y así pues, arribamos a nuestra conclusión de esta exposición. Con lo expuesto hoy, se ha querido aclarar que el 6 de enero es la celebración de la Epifanía de Cristo y no la adoración de los Reyes Magos. El personaje principal de la Epifanía es Cristo, no los Reyes Magos, ni los niños. Ahora pues, como testigos de Cristo, debemos manifestarle al mundo el verdadero significado de la Epifanía. Mantengamos pues viva la tradición de la celebración de la Epifanía, pero apegada a las Escrituras, que sirva también de enseñanza para nuestros hijos, para las nuevas generaciones de creyentes y también para los nuevos convertidos. ¿Quiere usted comprarle juguetes a sus hijos? Cómpreselos, pero no lo engañe, porque un día lo va a descubrir y usted perderá autoridad. Usted no le podrá decir a su hijo no mientas si usted toda su vida le estuvo mintiendo. Que Chancho Claus le traía sus juguetes y que los magos quién sabe qué, y que duérmete porque si no, no te van a traer nada. No, díganles que fue una bendición de Dios, que Dios proveyó para que ustedes como padres le compraran juguetes a sus hijos. Quieren comprar rosca, compren rosca, pero no le jueguen a la tamaliza. Simplemente compren rosca y punto. Descarguen el muñeco y aviéntenlo por allá y ¡zas! Ay, no, pero es que te tocarán los tamales. No, hermanos, porque estamos siguiendo su juego. Porque las cosas buenas que ha hecho Dios, el hombre siempre las pervierte por su pecado. Nosotros somos llamados a redirigir todas esas cosas. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser verdaderos testigos del verdadero significado de la verdadera Epifanía. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Hoy nos congregaste en este lugar, nos trajiste a este lugar para declararnos tu verdad, para profetizarnos tu palabra y para que conociéramos la verdad. Gracias, Señor, porque esa es tu promesa y la verdad os hará libres. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ha liberado de todas esas pesadas tradiciones y leyendas que a veces ni siquiera podemos cumplir. Dios y Padre nuestro, te rogamos que tú nos des también la sabiduría para poder instruir a nuestros jóvenes y a nuestros hijos del verdadero significado de la Epifanía según tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.